acerca del libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás. Desde el capítulo 1 se lee fácil. Es un libro muy conocido. Un profeta. ¿Y sabes qué pienso cada vez que leo el libro de Jonás? Que nadie puede escapar de su destino. ¿Me escucháis? Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no vas a poder escapar de él. Por más que te empeñes, por más que busques hacer otra cosa, por más que cierres los ojos y te tapes los oídos y diga, yo no escuché nada, no veo nada, no sé, no vas a poder escapar de tu destino. Más tarde o más temprano, el Espíritu Santo soplará de los 4 puntos y te llevará al lugar donde Dios quiere que tú estés. Los propósitos de Dios son insondables y es su voluntad. ¿Amén? Y servir a Dios, cuando Dios te llama y te pone en un lugar y te dice, quiero que hagas esto, uno se siente dichoso se siente muy contento por servir a Dios. Es algo que a uno le nace, como que te hierve de dentro y por eso estarás contento. Pero muchas veces no estarás contento por el lugar y no estarás contento por el puesto y no estarás contento por la misión, sino que estarás contento porque estás cumpliendo la voluntad de Dios y haces lo que te pide. Esto significa que muchas veces cuando Dios te llama, esto implica renuncias, renunciar a sueños, renunciar a una vida cómoda, renunciar a, a ver a gente querida, renunciar a una serie de cosas. Implica esto. Entonces, hay veces que el pueblo de Dios le cuesta esto. Y es como que Dios empieza a tratar con nosotros. Amén. Bueno, dicho esto, oramos antes de compartir. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por tu palabra, sabiendo que esta sí, amén, y que hace aquello para lo que es enviada. Te pido que des frutos, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno. Fruto que abunde en nuestra cuenta, Señor. Y Padre, asimismo te pedimos por todo lugar donde en esta hora estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, lo primero que tengo que decir en cuanto al libro de Jonás es que existe una controversia entre muchos eruditos que dicen o empiezan a discutir si se trata de un hecho histórico, es decir, un relato veraz, o está hablando en alegoría, o es una ilustración de verdades espirituales. Entonces, hay algunos que dicen, no, esto es un escrito alegórico, es decir, es producto es una historia ficticia, una historia inventada que el Señor utiliza para enseñar a la gente que era más tosca sobre verdades espirituales, ¿no? Hay quien tiene ese punto de vista. Pero la mayoría de eruditos dicen que no, que eso no puede ser. ¿Por qué? Pues porque la propia Biblia, en Segunda de Reyes, ya nos habla de un tal profeta llamado Jonás. Entonces, si ya habla de un profeta que se llamaba Jonás, piensas, bueno, pues esto no es una historia inventada, esto es real. Pero no solo eso, es que el propio Jesús habló de Jonás. Habló de los 3 días, lo habló como un hecho cierto, como un hecho histórico, como algo que ocurrió. Así pues, cuando tú lees el libro de Jonás, por más maravilloso que te parezca, es que fue tal cual. Y nosotros como creyentes que tenemos la palabra del Señor como la verdad infalible, como la revelación de Dios al hombre, como la palabra eterna,
La palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es verdadera. Dice la Biblia, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Fiel. Y creemos lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos lo enseña, así es. Por más inverosímil que le parezca al que sea. Es más, digo algo más. Mira, creemos tanto la Biblia. Los creyentes de verdad le creen tanto a la palabra del Señor, que si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó al gran pez, lo creería. Simplemente porque la Biblia lo dice. Pero lo que dice es que el gran pez se tragó a Jonás. Esto llama la atención, ¿no? Y luego decía, el relato habla la historia de un hombre que puede ser como tú y como yo, con los mismos pensamientos, con los mismos temores, con las mismas angustias, con su corazón, sus sentimientos, sus tentaciones, su humanidad. Al que Dios le encarga una misión, al que Dios aparta y dice, mira, quiero que hagas esto. Y a veces rehuimos de nuestro destino. Y dice, vamos al capítulo 1, verso 1, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una ciudad de Palestina, a 800 kilómetros de Palestina más o menos. Una ciudad, estaban los ninivitas allí, gente cruel y déspota, gente orgullosa, idólatra, pagana, invocaban a sus dioses, pero además tenían una extrema crueldad. Los ninivitas eran conocidos por su extrema crueldad. Cuando cogían a alguien y lo tomaban preso porque estaban en conflicto o en guerra y demás, a los que ellos consideraban enemigos, trataban a los presos de las demás naciones, entre ellos los del pueblo de Dios, con extrema crueldad. Les cortaban los miembros, les cortaban las lenguas, les cortaban los dígitos, los torturaban, los marcaban a fuego, los hacían sufrir. Era gente cruel y déspota. A ese extremo. ¿Qué ocurre? Que en el pueblo de Dios siempre conocías gente o tenías familiares o gente muy cercana a los que los ninivitas habían torturado. Conocerían de historias, hablarían con viudas, hablarían con madres, hablarían con hermanos, con esposas, con esposos que habían perdido familiares y la manera cruel en que los habían matado. Y de repente, ese paganismo, ese derramamiento de sangre gratuito, ese ensañamiento con la gente, esa crueldad, esa extrema crueldad, sube así delante del trono de Dios. Y el Señor se ofende. Y de repente le encarga a un hombre de su pueblo, y le dice, vete allí y diles que les va a caer castigo por todo lo que están haciendo. Ve y diles. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Dice, lejos ¿de qué? De la presencia del Señor. ¿Dónde podremos huir que Dios no esté? Te pueden meter en el, ¿sabes? El punto más depresivo de la tierra, el punto más hondo, está en la fosa de las Marianas. Esto sí lo habéis oído, ¿no? Es que alguno me mira y dice, ¿y este de qué está hablando? La fosa de las Marianas es donde está la zona abisal que le llaman. Es el punto más bajo con respecto al nivel del mar. El Everest mide aproximadamente 8.000, ¿cuánto? 8.000, eso se va moviendo, ¿no? La Tierra porque se mueve, entonces se va moviendo, pero el Everest que está en torno a 8.300 metros
de altitud más o menos, la fosa de las Marianas tiene una depresión hacia abajo de 11 kilómetros hacia abajo. Allí la luz del, del sol no penetra. Es decir, cuando tú llegas a ese punto, han bajado con algún batiscafo, ¿sabes? Hay una especie de submarino que los han bajado hasta allí para poder grabar lo que hay. Allí viven especies de animales que todavía la ciencia no ha clasificado. Es tan densa la oscuridad que los animales, muchos de ellos son ciegos. Y algunos de ellos han desarrollado, los habéis visto, ¿no? Buscando a Nemo, lo habéis visto. Algunos de ellos tienen como una especie de lámpara que con el mover de la electricidad estática de los cuerpos prenden como una bombilla y se iluminan. Son animales que les han hecho fotografías y cuando tú los ves parece un monstruo. Los dientes salidos, los ojos grandes. Hay cosas que allí no se ven. Cuando habla del abismo, pues el hombre, aunque allí se metiera, allí lo alcanzaría y lo vería Dios. Hasta ese punto tan remoto de la tierra. ¿Y qué ocurrió? Cuando el Señor le dice a Jonás, vas a ir tú, vas a ir hasta allá. Jonás lo primero que hace, dice, huye, sale huyendo. Es como que cuando Dios llama a alguien y dice, no, conmigo no es. Y cuando Dios te empieza a señalar y te empieza a importunar y te empieza a llamar y empieza a decir, y uno como que va huyendo de eso. ¿Por qué? Porque uno tiene a veces aspiraciones en la vida. A veces te gustaría hacer otras cosas o piensas de otra manera y dices, yo no. Jonás conocía bien la historia de los ninivitas, sabía de su extrema crueldad. Y cuando Dios le dice, ve para allí, dice, yo allí no voy. Eso es como cuando el Señor empieza a hablar de cosas que te empiezan a remover por dentro y por fuera. Y empieza a hablarte y empieza a hablarte. Y uno sale huyendo al punto más distante. ¿No? Alguien, el Señor, el Espíritu Santo, alguna vez no le ha importunado, le ha dicho, y te ha dicho algo como, ve a fulano y pídele perdón. Y piensas, ¿quién yo? Si me lo han hecho a mí. Que venga a mí y me lo pida a mí. Y Dios te dice, no, no, tú. Y uno como que sale huyendo de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios quiere decirte. Y te vas al punto más alejado. ¿Qué ocurrió? Él salía de Palestina. A ver, los que estudiáis geografía, no geografía bíblica, sino geografía, ¿no? Ya sabéis, Palestina, estamos ahora en el punto del Mediterráneo. Entonces, si nos metemos así en línea recta, llegamos a Tierra Santa, ¿no? A Israel. Atraviesas el Mediterráneo, atraviesas las islas, pasas por el sur de Italia y tiras todo recto y llegas allá. Bien, pues de allá, de aquel punto tan alejado, le dice el Señor que vaya a Nínive y él, teniendo que desplazarse 800 kilómetros simplemente hacia el norte, por tierra, coge y se mete en un barco y se va al punto más lejano, a Tarsis. Tarsis está en lo que actualmente es la provincia española de Cádiz. Y en aquella época no se conocía la tierra como hoy. Acuérdate que faltaba mucho tiempo, faltaban 1300 años para que Cristóbal Colón llegase a América. Y cuando llega Cristóbal Colón a América no sabía que la tierra era redonda. En aquella época ellos no sabían cómo era la forma de la tierra. Entonces, el mundo conocido acababa en Tarsis, era el punto más alejado. Ellos pensaban que después del mar, cuando tú salías de Cádiz y te metías por el Atlántico, lo que venía era un abismo como el que te he explicado antes. Entonces nadie se atrevía a aventurarse. No sabían cómo era la forma de la tierra. Entonces cuando el Señor le dice a él, ve a Nínive, él coge, se embarca y se va al punto conocido más distante de Nínive, al punto más alejado, y se embarca para ir a Cádiz.
Y esto tiene que ver cuando Dios empieza a apretarte y a pedirte algo. Generalmente nuestra tendencia es decir, mira, no he escuchado nada, no he visto nada, me voy al punto más lejano. Sin embargo, allí la palabra de Dios te alcanza. Y dice que se levantó para oír. ¿Por qué? Porque había oído de esa gente cómo era. Y dice, verso 4, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo. ¿Qué dice? Más y más. Mira, me llama la atención porque Dios le habla a Jonás, le dice, vete a Nínive, y él coge, se mete en un barco y hace caso omiso y se va al punto más lejano. Y mientras él está huyendo, Dios le habla al viento. Y empieza a decirle al viento que sople con fuerza y al mar que empiece a agitar las olas. ¿Y qué me llama la atención de todo esto? Me llama la atención que el viento obedece, el mar obedece y el hombre y el hombre y el hombre no obedece. Entonces existía la creencia, como hoy, de que las cosas cuando acontecían, y más cuando eran fenómenos naturales, obedecían a haber molestado a los dioses. Y entonces los marineros allí dijeron, oye, vamos a ver de quién es la culpa. ¿Por qué el mar se ha puesto así? Porque para ellos era algo extraordinario. Mira, ni era época, ni era momento, ni era usual que hubiese ese temporal en aquel momento. Se despertó de repente. Eso no era normal. Y entonces ellos observando diciendo, oye, mira, esto no es normal. Esto que está pasando no es normal. Aquí tiene que haber algo más. Y a veces, iglesia, nosotros somos tan torpes que la cosa se va agitando de una manera que sabes que no puede ser normal, que esto no es natural, que aquí tiene que haber algo más que yo desconozco. Quizá tengo que ponerme a orar a ver el Señor qué me quiere decir. Y sin embargo seguimos empecinados en lo nuestro. Pruébalo una vez, si no sale, ora y vuélvelo a probar, si no sale, ora. Vuélvelo a probar y si no sale, ora y a ver qué pasa. A ver Dios qué te indica. A ver por qué esto acontece así. Tiene que haber algo. Algo que a veces no entendemos. Que no sabemos por qué. Y dice, y echaron suertes. A ver por culpa de quién. Esto era muy común también en el pueblo de Dios. eh, de echar suertes. A ver, eran costumbres paganas. Es decir, oye, vamos a ver quién es y por qué, y como que si fuese producto del azar. Pero Dios movió los hilos, dice, cayó en él. Mira, la culpa es de este hombre, Jonás. ¿Qué pasa? Porque Dios quería dar una lección. Con esto, iglesia, digo, tenemos que ir con cuidado. Dice la Biblia que el Señor sustenta nuestra suerte. Digo esto porque hay gente que a veces se confunde y va a acertijos y a cosas de azar, creyendo que Dios está en ello.
y Dios no nos autoriza. La suerte de Jehová. Ponemos las cosas esperando que Dios nos guíe y nos indique, ¿no? Y dice, verso 12, dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad, dice, sobre. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, ¿y qué? Y 3 noches. Hasta aquí. Mira, empezó el mar a agitarse, empezaba el viento a soplar, y le dice Jonás, mira, si me tiráis al mar esto se calma. Pero ellos no querían. Y si este hombre es inocente, y si no lo hacemos bien, y si luego el mar crece más y nos traga. Dice, y estaban luchando con eso, pero a medida que iba subiendo cada vez más y ellos no podían gobernar la nave, al final deciden, está bien, vamos a tirarlo. Señor, no nos tengas en cuenta esto que vamos a hacer, ni nos castigues por ello. Y fueron obedientes. Entonces cuando lo tiran, dice, de repente el mar se aplaca. Mira, a mí esto me habla de que hay veces Dios te puede hablar por medio de las circunstancias. Hay veces que Dios quiere que hagas algo. Yo recuerdo la primera vez que yo pasé a tiempo completo en la iglesia. Era una insistencia del Señor que yo cada vez que me iba a mi trabajo, yo era encargado en una fábrica, cada vez que yo iba allí, yo me sentía fatal. ¿Sabes cuando estás en un sitio y tienes la convicción de que Dios no te quiere allí? Y yo iba cada día, porque claro, yo tenía que pagar una hipoteca, tenía un hijo pequeño, tenía una familia, tenía unas responsabilidades. Estaba en la iglesia y yo decía, pero hombre, yo cómo voy a dejar mi trabajo fijo de encargado aquí? Y yo ¿cómo voy a hacer yo con las cuentas? La iglesia es pequeña. Y me costaba dar ese paso de fe, créeme. Y estaba en el trabajo y aguantaba como podía. Y créeme, no es que lo diga, parece engreimiento y está mal que lo diga yo, pero claro, yo era el que más años llevaba en la empresa. No tenía los estudios de química que tenían mis compañeros. Había hecho un año de química en la universidad, pero yo no me acordaba pero tenía mucha experiencia. Y entonces mi turno iba bien. Y luego la gracia de Dios. Dios me bendecía, esta es la verdad. Entonces, incluso cuando estaba en la anterior sector, cerca de Barcelona, yo tenía gente que llevaba 20 años en la empresa y yo era el encargado. Y yo no sabía, pero Dios me bendecía. Pero cuando el Señor empezó a apretarme y decir, tienes que salir, mira, empezó a salirme en el trabajo todo mal. Pero todo mal. Recuerdo un día que me dicen, tienes que cargar la máquina de cava a cava. Cava a cava es un producto cosmético, una planta, es un polvo muy fino. Tú imagínate polvo de talco tan finito que lo soplas y entonces me dice, y era el producto más caro que teníamos en el almacén, el más caro. Y me dicen, tienes que cargar 500 kilos del producto por la noche. Cárgalo a una máquina, le pones etanol, lo pones a tanta temperatura, en tanta presión, tenlo tantas horas agitando y luego lo cuelas y lo sacas así por el percolador y hacer no sé qué. Está bien, lo de siempre. Y entonces llego y como mis operarios estaban ocupados, fui al almacén, cojo el back de cava a cava, lo pongo debajo y justo a una altura, quizá de allá, del techo hacia abajo, teníamos un polipasto. ¿Sabéis lo que es el polipasto? Yo lo tenía que hacer llegar así
y luego tenía que bajarlo con un mando. Yo lo iba bajando, entonces lo enganchaba y lo tenía que subir. Y entonces eran 500 kilos. Recuerdo que, bueno, hago todo el lío ese, pongo esto, bajo el polipasto, bajo, lo engancho, me subo para arriba y con la botonera, entonces yo empiezo a subirlo. Empiezo a subirlo, empiezo a subirlo, empiezo a subir a 10 metros de altura. Aquello era como un polvo fino de talco. Y aquí había una valla, y entonces cuando lo tengo a esta altura, tú lo tenías que mover. ¿No? Yo estoy así con la botonera, lo estoy subiendo, 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 y cuando se pone a mi altura, ponle 10 metros, se pone a mi altura así, que ya lo tenía para correr. Abajo estaba cogido con unas bridas y unas gomas, y veo que la brida empieza a hacer así, a mi altura, ¿eh? Va, 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 y el saco se abre. El producto más caro que tenía. Y de repente se abre y delante mío, como si fuera un polvo talco, así cae, ¡pum!, para el suelo. Y el viento empieza a soplar y se pone, pero todo, aquello, tú imagínate todo así, como si estuviera todo de talco impregnado, blanco. Blanco me quedé yo. Yo cuando vi aquello dije, ay Dios mío, lo que vale esto. Y entonces me puse a orar, recuerdo, y dije, Señor, yo ya sé que no me quieres aquí, pero ayúdame. Cogí a los muchachos y le dije, parad de lo que estáis haciendo, veniros todos. Mira, poner a recoger todo esto con las escobas, recogerlo todo y meterlo meterlo otra vez en un saco, que lo vamos a tirar. Tú imagínate la de kilos que faltarían. Y así lo hicimos y me decía, ¿pero qué dice? ¿Cómo recogerlo todo? Y ahí por la noche, 2, 3 de la mañana, todo el mundo recogiendo y cárgalo. Y al final dije, ponerlo dentro, meterle el etanol y arrancar. Y recuerdo que me puse a orar y dije, Señor, que no falte 1 kilo aquí. Y que no quede contaminado el producto. Al día siguiente, pues eran procesos, eran turnos de tres turnos. Cuando yo llego al día siguiente, yo enseguida cogí el estadillo de cómo había ido la producción y demás, los valores. Bueno, resumiendo, estaba todo bien. Salieron todos los kilos y el producto estaba bien. Nadie se dio cuenta. Pero a mí me caían unos sudores. Pues yo decía, yo ya me he quedado claro, Señor, que no me quieres aquí. Esa fue una de tantas, fue una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que ocurrió. Hasta que dije, está bien, Señor. Y es como que cuando te sacan de allí, se aplaca el mar. Dios muchas veces te enseña cosas así, te enseñará cosas así. Amén. Aleluya. Me quedé al principio de todo. Me parece que no, que lo voy a dar en todo el verano, Jonás. Oramos. Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tu palabra es sí, amén, y porque hace aquello para lo que es enviada. Señor, que podamos guardarlo como un tesoro, que podamos ser obedientes, Señor. Padre, y que podamos escuchar tu voz y atenderla. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Oh Padre, te lo pedimos todo y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.